Se habla mucho de los beneficios de la inteligencia artificial y lo que nos puede traer en el futuro, como también los potenciales riesgos catastróficos que pueden existir más adelante. Pero algo que no se habla mucho son los riesgos que tiene el día de hoy la inteligencia artificial, la cual conocemos como ChatGPT, pero que aún así puede generar problemas no tan catastróficos, pero sí potencialmente reales. Por eso, hoy día vamos a hablar de los desafíos, riesgos y limitaciones de la inteligencia artificial. Y para eso, traemos de invitado a Eduardo Fink. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Bien, ¿y tú? Bien, igual, muchas gracias. Entonces, para empezar con este tema, partamos con la pregunta más simple. ¿Cuáles son los desafíos, riesgos y limitaciones que existen en la inteligencia artificial el día de hoy? La inteligencia artificial ha llegado para revolucionarnos a todos y ha sido una herramienta potentísima en la aplicación de muchísimas soluciones para diferentes áreas, diferentes industrias, y nos hemos dado cuenta que hay varios estudios que están explicando que la inteligencia artificial no siempre es correcta, ¿ya? No siempre presenta las mejores soluciones y no es la panacea para todos los problemas que uno está encontrando, ¿ya? Los estudios que se han hecho, hubo uno del Harvard, del MIT, de la Universidad de Pensilvania, que se dieron cuenta de que no siempre cuando les entregan las herramientas pueden obtener resultados más precisos, e incluso cuando ya tienen un entrenamiento con ChatGPT o con alguna herramienta de inteligencia artificial, a veces entregan incluso resultados peores, porque muchas veces podríamos considerar que se están fiando de la herramienta y están haciendo la entrega de una solución, pero esa solución finalmente no es la más correcta. Hubo un caso también con algunos reclutadores que se hizo en esta investigación y se dieron cuenta de que los investigadores, los reclutadores, entregaron un resultado de peor calidad. Entonces se sentía que se volvieron casi más perezosos usando la inteligencia artificial. Entonces ese ha sido un gran problema que se ha presentado y es algo que está afectando a las empresas en el día de hoy. Ahí lo que tú estás diciendo entonces es que las fallas de la herramienta de cierta manera se están transmitiendo a la persona y están afectando el resultado del trabajo. Sí, totalmente. Y queremos entender un poco el origen de estas fallas, el origen de estos problemas, por qué ocurren y cómo podemos resolverlos. Y muchos de estos problemas podemos atribuirlos a la construcción de los mismos modelos de inteligencia artificial. Los modelos, en un contexto muy grande, se construyen a partir de información de entrenamiento, ¿ya? Y esta información de entrenamiento viene naturalmente con datos que nosotros los humanos le vamos entregando. Y ahí es donde se genera el primer problema, porque los datos de los humanos ya vienen sesgados. Hay diferentes tipos de sesgos, podemos comenzar a discutir algunos, pero principalmente tenemos sesgos culturales, sesgos históricos, sesgos de etnia. Entonces hay muchos tipos de sesgos que finalmente al momento de entrenar la inteligencia artificial, producen estos resultados no deseados. ¿Podrías aprovechar de explicar para la gente que quizás no sabe lo que es un sesgo? En términos simples, podríamos decir que un sesgo es una generalización que nosotros pensamos hacia algo que puede estar equivocado simplemente por el hecho de nosotros asociarlo a alguna característica. Supongamos que en el término de cuidado de los niños, uno podría tender a pensar de que las mujeres tienden a ser en mayor proporción quienes cuidan a los niños, y podría ser un aspecto sesgado. Eso podría ser un sesgo principalmente. Pero en términos sencillos es una generalización y que puede producir algunos efectos negativos, o también hay algunos pequeños sesgos que podrían aportar y ser positivos también en su sentido. Depende del efecto que terminen produciendo. Entonces, para seguir con este tema, la pregunta que te quiero hacer es, si los humanos tenemos sesgos y la inteligencia artificial se entrena para que piense como un humano, ¿la inteligencia artificial debería tener sesgos o deberíamos tratar de reducirlo lo más posible? El objetivo de la inteligencia artificial o de la máquina, ya abstrayendo un poco, era poder reducir esos sesgos, ¿ya? La idea es que, por poner un ejemplo, una máquina que permitiera hacer una contratación automática o un filtro automático para seleccionar candidatos para un puesto, debería tratar a todos los candidatos de igual forma para un puesto y no estar como seleccionando con mayor probabilidad a cierto tipo de candidatos. Por ejemplo, alguien pidan un programador, algún desarrollador de software,
En general, y esto también pueden ser concepciones equivocadas, pero en general los programadores o los desarrolladores son en mayor proporción hombres que mujeres. ¿Mm? Entonces, al poner este sesgo en la máquina, ¿qué va a hacer la máquina? Va a tener este sesgo inherente de entrenamiento y al tratar de filtrar estos candidatos, va a darle mayor peso quizás a candidatos que no son los idóneos, pero por el solo hecho de ser hombres, quizás tengan una ponderación mayor y mejore un poco el resultado del filtro que están generando. ¿Ya? Entonces ahí la máquina está siendo sesgada un poco por los datos que nosotros le estamos entregando, ya que son datos que uno tiene una concepción previa. Como dices tú, entonces, básicamente, dado que hay mayor cantidad de programadores, por dar un ejemplo, programadores trabajando, hombres, la máquina podría, entre comillas, asumir que ser hombre tiene mayor probabilidad de, entre comillas, asumir de nuevo, quedar en el trabajo. Claro, Entonces se genera ese sesgo por ese lado. sí, y hay sesgos por otros motivos también, en ese mismo sentido que decíamos que hay sesgos que vienen inherentes al ser humano, pero si tú miras hacia atrás históricamente y, por ejemplo, supongamos que hasta cierta época la mayoría de los conductores era hombre, generalmente esa base, como se construye con datos históricos en proporción, dice, la mayoría son hombres, entonces generalmente va a tender a seleccionar ese grupo de personas o específicamente le va a dar una mayor ponderación a un hombre si dicen, retrátame algún conductor de micro, un ¿Mm? conductor de un bus, ¿ya? Porque históricamente antes había muchos más conductores, entonces la base está más representada por hombres que por mujeres, que pueden ser que hayan entrado a trabajar posteriormente, que en los 70, en los 80 probablemente la mayoría de los choferes eran hombres, pero ya en los 2000 se empezaron a ver conductoras mujeres y pudo modificar un poco esa composición, pero finalmente es un porcentaje mucho menor. Ya, perfecto. O sea, lo que estás diciendo es, básicamente, lo que yo entiendo por lo menos de esto, es que si bien tú podrías decir que la herramienta tiene este sesgo, ese sesgo solamente funciona históricamente hacia atrás. Y te podría afectar, siendo que en el futuro quizás ese sesgo va a cambiar. Entonces, aún si nosotros estuviéramos replicando un sesgo y quisiéramos, por así decirlo, replicar el sesgo, lo único que estamos haciendo es replicando el sesgo histórico, no la modificación o el cambio de esta tendencia hacia adelante. Entonces, ese sería uno de los problemas. Claro, ese es un gran problema porque finalmente, en vez de poder solucionar este tema del sesgo, en vez de mitigar o reducir estas brechas, estas diferencias que pueden haber, Lo estoy poniendo exacerbas, los casos, claro, ¿no? estás como Eh, aumentando aún más la diferencia, se está notando aún más porque la máquina está siendo entrenada con datos que ya están de por sí sesgados. ¿Ya? Perfecto. Entonces, De- ese creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el día de hoy, sobre todo cuando le pides a la máquina que vaya generando información, ya sea generar alguna imagen, generar texto o incluso generar audio, todo lo que está haciendo la inteligencia artificial en el día de hoy. Ahí tocaste un tema importante, porque obviamente yo entiendo cuando me dices esto ahora, que básicamente si yo le pido un conductor a una herramienta de inteligencia artificial de generación de imágenes, como esta funciona en inglés, básicamente le estás pidiendo a driver, que es sin género, básicamente. Entonces, lo que tú estás diciendo básicamente es que este sesgo afectaría y es más probable que me muestre un driver, un conductor hombre que una conductora, ¿cierto? Claro, ¿Cómo nos afecta el sesgo, pero cuando estamos hablando entonces de generación de texto? por el mismo hecho, lo que mencionas tú, tenemos el Ujú. caso de que se está escribiendo algún texto o le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que nos ayude completando alguna oración o que nos ayude completando algún texto de generación. Y como decías tú, en inglés, driver, por ejemplo, no tiene género, lo mismo en el caso de doctor, o el caso de nurse, el caso de Ujú. cualquier como oficio podría ser aplicado. Tú le dices, oye, represéntame a un worker y va a ser trabajador o trabajadora. ¿Ya? Entonces, tú le puedes escribir a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial el modo que tiene de razonar no va a tener, como está sesgado por los géneros, puede hacer una interpretación totalmente diferente para tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? Al ponerle, Perfecto. tú estás diciéndole un driver, pero si vas
definiendo una oración que diga driver y después le agregas que ese driver era hombre, puede generar un texto que pueda ser completamente diferente a que si tenías inicialmente driver y después le dices que el driver era mujer, ¿ya? Entonces, el hecho de que te genere dos textos completamente diferentes ya está siendo un modo de sesgar, porque está separándolo, siendo que debería tener un resultado similar para ambos casos, ¿ya? No debería por qué hacer diferencia si es lo mismo, solo que en un caso le estás diciendo hombre y en el otro caso le estás diciendo mujer, le estás definiendo, Y eso es pero lo que puede llevar entonces a los errores, digamos, de todos estos problemas. claro. Entonces, habiendo dicho esto, mi siguiente pregunta es, ¿cómo lo traemos al mundo real? ¿Cierto? Ya hablamos de imágenes, hablamos de texto, pero en el mundo real, entiéndase la gente trabajando el día de hoy, ¿dónde afectaría estos sesgos que estamos viendo y cuál sería el riesgo, el problema que trae? Sí, efectivamente, estos problemas de sesgo están causando al día de hoy algunas dificultades en la práctica, ¿ya? Hay un ejercicio un poco filosófico, teórico, que se llama el trolley problem, que tiene su, que es básicamente está una línea de tren con dos bifurcaciones y hay una persona que tiene que mover una palanca o no. Entonces, al mover una palanca, el tren se desvía de su carril y va por otro camino. El problema es que en los dos caminos te ponen en situaciones bastante complejas, bastante duras. Por ejemplo, en una vía podrías arrollar a un grupo de animales y en otra vía podrías arrollar a otro grupo de animales. Entonces, en cualquiera de las dos vas a terminar arrollando a un grupo de animales, pero ¿cuál es la decisión que deberías tomar? Entonces son problemas bien éticos, ¿ya? Y eso lo llevamos al mundo real hoy en día. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el caso de los vehículos autónomos, estos vehículos que se conducen solos? Tienes el caso de que alguna familia esté con su vehículo y justo hay un grupo de personas que están cruzando la calle. Entonces, ¿qué haría el vehículo autónomo? ¿Cómo toma la decisión y cómo decide qué camino seguir? Porque puede atropellar a las personas o puede tratar de desviarse, pero justamente en la otra alternativa, al desviarse va a tener algún choque, va a haber algún problema. Entonces, ese es un poco lo que es el moral machine o el dilema del trolley, que son dos decisiones en las cuales se ve enfrentada la máquina a tomar una decisión que ambas van a tener un efecto negativo, pero cuál es la que finalmente va a ser menor efecto negativo. ¿Ya? Entonces, por eso un poquito del dilema ético-moral de qué es lo que pesa más, ¿ya? Ahí es un poco complejo evaluar y es uno de los grandes dilemas que se han estado trabajando últimamente, sobre todo en el tema de los vehículos autónomos, sobre todo al momento de sesgar, y quiero también llevarlo al tema del sesgo, porque justamente han habido casos que el computer vision, que es cuando puedes identificar a alguna persona, hay muchas veces que hay rasgos de las personas que no son claramente identificables. Entonces, por ejemplo, hay personas de una piel más oscura que generalmente hay cámaras que no han podido detectar correctamente. Entonces, ¿qué pasaría si ocurre algún accidente y está involucrado un vehículo autónomo que fue sin querer, no pudo identificar a una persona? Entonces, ese es un gran riesgo, tanto reputacional por un lado, pero por otro lado tienes un accidente con una vida, entonces es muy complejo cómo se está tratando y creo que es uno de los grandes riesgos que se están considerando que ocurre a partir de estos problemas de sesgo, lo que estábamos hablando. Claro, y en ese caso ni siquiera es un sesgo de entrenamiento, este ya es un sesgo más técnico, ¿cierto? Es una Claro, cámara que por ese motivo es incapaz de detectar el tono de piel o este característica particular. por eso es importante que en estos casos en particular los modelos tienen que estar súper bien entrenados, las cámaras, toda la parte técnica también tiene que estar súper bien afinada para poder evitar estos problemas, porque son problemas gigantísimos. O sea, Claro, imagínate, todo lo que tiene riesgo reputacional, todo el tema de el dinero detrás que puede afectar un fallo, que un auto haya atropellado a una persona por equivocación. O sea, tanto para las familias de las personas afectadas, para la compañía, entonces súper complicado. ya, me queda súper claro cómo eso lo traemos a la realidad,
Pero ahora te presento otra duda, porque obviamente nosotros no estamos viendo autos que se manejan automáticamente todos los días. Entonces, ¿hay algún otro caso que sea un poco más real que podemos traer como a la mesa para poder hablar de el tema del sesgo, ¿cierto? En empresas el día de hoy. Efectivamente, también podemos ver algunos casos ya más cotidianos en la vida del día a día, sobre todo en lo que son campañas publicitarias, que muchas veces estamos viendo que las compañías están tratando de desarrollar imágenes con inteligencia artificial. Y hay una herramienta de generación de imágenes llamada Midjourney que se le pidió específicamente hacer un ejercicio en que desarrollara una situación, por ejemplo, dibújame o ilústrame o crea una fotografía de una boda. Y Midjourney la crea correctamente, sin problema, pero aparte después le decían, créame la misma ilustración de la boda, pero en los suburbios. Y al agregarle esa palabra de en los suburbios, lo que hacía era que creaba la boda, pero atrás representaba como casi un suburbio muy desprolijo, desordenado, feo. Entonces, eso fue uno de los grandes problemas que estaba produciendo este sesgo, que el hecho de agregar la palabra en los suburbios a cualquier situación, estaba representando incorrectamente lo que eran los suburbios. En el caso de este ejercicio que hizo Midjourney, fue en Francia. Efectivamente, los suburbios no son lugares feos, lugares representados como lo está haciendo la inteligencia artificial. Y eso se debe también a tanto el sesgo cultural que se le podría entregar, como además hubo datos que no se representaron correctamente. O sea, cuando les dicen, represéntame datos de los suburbios, ellos tomaron los principales datos que tenían y era básicamente una ciudad o una población más fea, destruida, con escombros. Entonces, ese creo que es un gran problema que está haciendo el día de hoy, porque esos son riesgos reputacionales que los estamos viendo, ¿ya? Estamos viendo en las compañías al día de hoy que están teniendo y tienen que ser muy cuidadosas al momento de utilizar estas herramientas para generar imágenes, sobre todo para lo que son temas de campaña. Porque imagínate, esto lo hizo Midjourney solo a nivel como de ejercicio, pero imagínate una empresa hiciera una campaña y utilizara la inteligencia artificial, el problema que le podría traer el hecho de tener estos elementos sesgados sería un daño reputacional muy grande, ¿ya? Entonces, esa fue una demostración que hizo Midjourney para poder ilustrar a las compañías que ocurren estos problemas. Entonces, también se les presentó una idea, una forma de mitigar estos problemas, diciendo, es necesario que haya más representatividad en los datos. La base sobre la cual ha sido entrenada no está completamente representada en su totalidad, porque efectivamente el mundo tiene infinidad de aristas y es muy difícil modelar el mundo a través de una base de datos y se trata de representar de la mejor forma, pero no siempre la forma óptima va a ser la correcta. Hay un poco el tema, como dices tú, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que si no me equivoco el número, el 93% de las enfermeras son mujeres, 7% son hombres en Estados Unidos. Entonces, eso implicaría que estadísticamente, si tú me preguntaras, oye, voy a elegir una persona al azar de Estados Unidos, que es enfermero o enfermera, tú dime si es hombre o mujer, yo voy a elegir mujer siempre porque es estadísticamente más probable, ¿cierto? La herramienta de cierta manera hace Claro. algo parecido, pero obviamente yo como ser humano tengo súper claro que esa es una situación particular del momento y que es una estadística y que no tiene nada que ver con la realidad de la disposición de la gente necesariamente a ser enfermero o enfermera, o no tiene ninguna implicancia adicional, más allá de que ese es un hecho y punto. La inteligencia artificial, de cierta manera, lo que estoy entendiendo es que esta es la manera en que ve el mundo. Entonces, ese sesgo se ve como incrementado. Claro, ese es uno de los grandes problemas, que todavía la inteligencia artificial no tiene esta forma de pensar, como dices tú, de los humanos, que nosotros podemos identificar y decimos, ya, hay 90% probabilidad de que sea una mujer enfermera, un 10% probabilidad de que sea un hombre enfermero, y sabemos que va a haber un hombre enfermero, pero generalmente la inteligencia artificial, al pedirle que represente eso en una imagen, va a exacerbar aún más esta diferencia. Hemos hablado mucho de la palabra sesgo, ¿cierto? Y la otra pregunta que tengo entonces es ¿por qué no estamos hablando de discriminación? ¿Por qué estamos haciendo esa distinción particular con la palabra de decirle sesgo? Sí, claro, porque lo que es el sesgo
por sí solo el sesgo no está produciendo un daño, ¿ya? Lo que hace el sesgo simplemente es clasificar de una forma u otra sin saber, la máquina no sabe si la clasificación que está haciendo es buena o es mala. El problema viene cuando este sesgo, esta clasificación que hizo la máquina, te trae algún problema o te genera algún daño a ti. Y eso ya sí es una discriminación. Eso sí podríamos considerarlo como discriminación. Cuando ya te está produciendo un daño a ti, por ejemplo, han existido algunos casos en los cuales se ha identificado incorrectamente con algunos softwares de detección de delitos a personas, por ejemplo, reincidentes, que decían que hay mayor proporción de que sea una persona de Latinoamérica o que sea una persona de piel oscura que pueda producir algún delito. Y esto causó de que detuvieran a personas incorrectamente. Entonces, eso está causando un mayor problema y eso sí se puede considerar un aspecto discriminatorio o un aspecto prejuicioso. Entonces, efectivamente, no son solamente o sea, no solamente la discriminación el problema, sino que los sesgos, como hemos hablado todo este rato, también generan problemas. La discriminación ya es Así como el es. paso adicional nomás, que se genera Claro, después de esto. que está generando daño finalmente. Entonces, ese es el gran problema, que está el sesgo está haciendo que la máquina te genere resultados que no son completamente correctos o pueden ser que tengan errores, y estos problemas o estos resultados están generando un daño a la persona o un daño a un grupo de personas. Entonces, habiendo cerrado un poco el punto del sesgo, ¿cuál sería el siguiente problema, riesgo o desafío de la inteligencia artificial? Otro de los grandes problemas que está teniendo la inteligencia artificial en el día de hoy es todo lo relacionado con la propiedad intelectual, porque tenemos hoy en día herramientas de generación de texto como el ChatGPT, tenemos herramientas de generación de imágenes como Midjourney y tenemos herramientas de generación de audio como Heygen, las cuales están siendo utilizadas para generar diferente contenido que luego muchos autores están diciendo, oye, mira, compuse una canción, o mira, creé una novela, o miren este cuadro que creé. Entonces está generando un gran problema porque está siendo este contenido generado por la inteligencia artificial, el cual está siendo de gran nivel. O sea, finalmente la inteligencia artificial está proporcionando textos de un gran nivel que parecen novelas, perfectamente puede servir como una novela o un cuento corto. Imágenes, las imágenes ya son muy difícilmente distinguibles de una imagen creada por un artista, de una imagen creada por la inteligencia artificial. Y lo mismo en el caso del audio, que hay artistas que están creando, o hay usuarios, no les vamos a decir todavía artistas, pero hay usuarios que están creando canciones, composiciones musicales, su propia letra, les ponen audios de diferentes artistas más conocidos y están generando composiciones que los artistas a los cuales se refieren nunca han hecho esas composiciones y finalmente la autoría de manos de quién queda en estos tres casos, ya sea en una novela, en una pintura, un cuadro o en una composición musical. ¿Quién finalmente es el autor de esa obra? Si la inteligencia artificial lo está generando y como digo, como está tan en boga el tema de la inteligencia artificial, está haciendo una explosión masiva de generación de textos, de generación de imágenes, de generaciones de audios o música, que finalmente dicen, oye, ¿quién es el autor de esto? Eso es un tema súper interesante, ¿cierto? El hecho de que, por dar un ejemplo, tenemos a Bad Bunny que usa autotune. Entonces hay intervención de máquinas, de cierta manera. O la gente que hace dibujo en ilustración digital con tablets. Claro, Igual hay intervención digital, que años atrás también estuvo esta pelea con los artistas tradicionales que decían, oye, ellos pueden apretar un botón y resulta que borran lo que acaban de hacer y el error que hicieron desaparece. ¿Cierto? Pueden claro. agarrar, hacer un círculo y replicarlo 8 veces en 2 segundos y yo tengo que hacer uno por uno. Entonces, como que de cierta manera ahora llegamos al punto en que ya ni siquiera es como, el círculo y lo replico, sino que ahora apretas un botón. Bueno, escribes una línea de texto, un prompt, apretas un botón y se genera solo. Entonces, ¿cuál es el límite de que la máquina te está ayudando o donde en realidad la máquina hizo básicamente todo el trabajo? Sí, ese, como dices tú, Ignacio, es un gran problema porque ahora ya la inteligencia artificial está generando todo o gran parte de este contenido. Incluso hay personas que generan una novela por ChatGPT o generan alguna pintura por Midjourney o una canción y simplemente
ellos le ponen el nombre, la suben y dicen, ya es de mi autoría. Pero, ¿qué nivel de, como dices tú, antes había un cierto efecto de la máquina, había un cierto efecto de la tecnología, pero era menor, era como un, no sé, por decir un porcentaje, un 20, un 25% que podía aportar la tecnología en el desarrollo. Claro. Pero era un aporte menor de la tecnología. Hoy en día la inteligencia artificial está tomando la mayor parte del desarrollo de esta composición, de esta obra. Entonces, ¿no debería ser la inteligencia artificial la dueña, la compañía que creó la inteligencia artificial? Novela creada por ChatGPT. ChatGPT es el autor del año. Claro. ¿Cierto? ChatGPT acaba de publicar 800 libros bestseller. Eso mismo, o sea, ¿por qué la persona que hizo un trabajo mucho menor dando esta línea de código, que incluso puede ser ya una persona que da un código mucho más elaborado, pero es simplemente escribirle algo y todo el resto del trabajo lo realiza la inteligencia artificial, gran parte del trabajo? O sea, sabemos que hacer una novela no es fácil, hacer un cuadro no es fácil, hacer una composición musical no es fácil. Y lo mismo también ahora ya están saliendo la inteligencia artificial que generan videos con audio. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos el caso de Sora. Entonces tenemos esto, que la inteligencia artificial se está tomando todas estas aristas, todos estos pilares de arte para desarrollar contenido, pero hasta qué punto nosotros decimos, oye, esto lo hizo completamente la inteligencia artificial, debería ser dueño de la inteligencia artificial y no la persona, o al contrario. Entonces ahí creo que es importante ver la composición o ver como el porcentaje de participación que han tenido las personas en el desarrollo de estos trabajos. En ese sentido, en muchos países están trabajando en el desarrollo de regulaciones respecto al uso de la inteligencia artificial para desarrollar obras y cómo les van a aplicar la propiedad intelectual a estas mismas obras. En ese sentido, de si hay una persona que tiene una participación bajísima de su autoría, no sería considerada una obra de la persona, ¿ya? O si en realidad la inteligencia artificial tuvo una participación menor, solo haciendo algunos ajustes, quizás sí la obra pueda ser atribuida a la persona. Entonces, yendo un poco a la pregunta inicial que hicimos, digamos, ¿quién es dueño entonces? Por dar un ejemplo, tú hiciste el ejemplo de la novela con ChatGPT. El día de hoy, si yo escribo una novela con ChatGPT, ¿quién es el dueño? ¿Yo puedo ir a registrar esa novela? Lo que ocurre acá son dos casos en particular. El primero es que la persona genere esta obra y no diga nada, simplemente vaya y trate de registrar su obra y nadie va a tener cómo saber que fue hecha con inteligencia artificial finalmente, salvo que se haga una investigación minuciosa. Pero de todas formas tenemos últimamente algunas herramientas, Copilot con OpenAI para generación de imágenes, está poniendo algunas marcas de agua para evitar estos problemas, pero en general, si alguien hace algo con ChatGPT, si hace algo con Midjourney, Dalí, con generación de audio, y puede registrarla y nadie va a saber que lo hizo con inteligencia artificial, salvo que sea muy notorio a simple vista. A veces hay textos muy verborreicos que pueden decir, oye, sí, esto sí fue generado con inteligencia artificial, pero puedes camuflarlo completamente. O sea, puede ir una persona y registrar esto y nadie lo notaría probablemente, ya salvo que, como digo, vayan a hacer una investigación. Y tenemos el segundo caso, que la persona sí puede ir y decir, yo hice esto efectivamente con inteligencia artificial, y en ese caso la regulación estadounidense está diciendo de que ninguna obra que no tenga intervención humana puede ser registrada como una obra con registro de propiedad intelectual, ¿ya? Y podemos poner el ejemplo de una fotografía que apareció un mono sacándose una selfie, que no sé si recuerdan ese caso, pero este mono se sacó la selfie y finalmente esta fotografía no pudo ser registrada porque el mono había sido sería como el autor de la fotografía, no el fotógrafo. Estaban las fotos de estas del año que sacan en National Geographic, si no me equivoco. Sí, no sé quién salía el autor, decía el mono. No, yo tampoco, pero sé que no era él, porque recuerdo el caso. Entonces pasemos al siguiente caso de riesgo o problemas que tiene la inteligencia artificial. ¿Cuál sería? El último problema que podemos mencionar al día de hoy que está presentando la inteligencia artificial es la alucinación.
¿En qué consiste la alucinación? Es cuando la inteligencia artificial está presentando información incorrecta o netamente está inventándose datos. ¿Ya? Uno le pide información y se inventa los datos. Entonces hay un caso muy particular de una aerolínea llamada Air Canada, en la cual una persona estaba chateando con su bot de la página, creado con la inteligencia artificial, y entonces el bot inventó una política de devolución. Y la persona, al asumir que está esta política de devolución, tuvo que cancelar su vuelo y solicitar el dinero de regreso. El problema fue que luego el Canadá dijo, oye, esta política de devolución nunca ha existido, esto lo inventó el bot. ¿Ya? Y dijo, el bot es una entidad que él mismo es responsable, que él inventó la política y él debería hacerse responsable. Pero finalmente se le dio la razón a la persona, dado que la inteligencia artificial era dependiente de la compañía, así que el Canadá tuvo que hacerse cargo y tuvo que incurrir en costos para la persona, tuvo que cumplir con la devolución y también le trajo un riesgo reputacional a la marca de la aerolínea. Claro, al final del día es como si fuera un trabajador tuyo, en el sentido de que, oye, si una persona lo hubiese dicho, tú igual te hubiese hecho responsable. Tú podrías haber después traspasado esa responsabilidad a otra persona legalmente y eso es otra historia. Claro, Además, digamos, la persona no tuvo la culpa de que tú estuvieras usando un bot, eso fue una decisión tuya como compañía, entonces tú eres el único responsable aquí, básicamente. Entonces, pasemos ahora al tema de las soluciones. ¿Cómo podríamos nosotros arreglar este tipo de alucinaciones? ¿Por qué ocurren? ¿O por qué ocurren ese tipo de alucinaciones? ¿Y cómo podríamos ir para ir solucionando ese problema? O reduciendo. cuando ChatGPT está inventando esta información, hay dos formas para resolverla. Una es utilizando pre-grounding y la otra es utilizando post-grounding. El pre-grounding es ir a buscar la información a las fuentes antes de que genere el texto, antes de que genere el resultado. Y esto podemos verlo en el caso de Copilot de Microsoft, el cual cuando alguien está trabajando y le genera un prompt, normalmente lo que hace Copilot, si no sabe la respuesta, va a ir a buscar información a fuentes y va a hacer pre-grounding para darte una mejor respuesta. Y por otro lado, tenemos el post-grounding, que es el caso de lo que está haciendo Gemini hoy en día, que es una vez que genera la respuesta, va a ir a buscar las fuentes o te va a decir de qué lugares sacó la fuente específica para darte algún resultado. Entonces, por ejemplo, podemos ver el caso de que se le pide con el prompt a Gemini, dime cuáles son los resultados de los Oscars del último año, y lo que va a hacer Gemini es darte los resultados y después darte las fuentes asociadas desde dónde está generando ese resultado. Entonces son, como digo, dos metodologías. Una es ir a buscar la información después y la otra es mostrarte la información para que tú puedas verificar las fuentes. Y pasando a otro de los problemas que habíamos comentado en el capítulo, el tema de la propiedad intelectual, la verdad hoy en día todavía es un tema que se ha discutido mucho y está todavía en temas de regulaciones en los diferentes países. Últimamente la Unión Europea ya sacó un acta en la cual se está describiendo un poco acerca del tema de regulaciones, y también tenemos el caso de Chile, que ahora actualizó su política de inteligencia artificial nacional. Y entonces nos faltaría el último tema que yo creo que es el más complejo de cierta manera, que vendría a ser el tema de los sesgos. ¿Cierto? Yo digo complejo porque básicamente está metido dentro de la base de entrenamiento, como mencionaba. Entonces, es mucho más difícil, me imagino, de solucionar. Claro, efectivamente, como dices, está cargado con muchos datos de entrenamiento, como mencionábamos, son sesgos inherentes, sesgos culturales, datos incompletos, poca representatividad, y para eso hay diferentes formas de ir mitigando estos sesgos. Lamentablemente el sesgo nunca se va a poder eliminar, pero sí la idea es poder mitigarlo, ¿ya? Identificarlo y mitigarlo. Y para ello, lo primero es establecer un bias statement, que es un cuestionario en el cual te preguntas efectivamente cuáles son las personas de interés, cuál podría ser el efecto del sesgo, cuáles son los intereses que hay detrás de los operadores para este sesgo. Entonces, es importante establecer este bias statement para tener claro cuáles son los posibles impactos que podría tener la aplicación de la inteligencia artificial al momento de generar alguna aplicación que pudiera contener o pudiera estar influenciada por estos sesgos. Otro de los aspectos importantes
para mejorar estos modelos de entrenamiento es cargándole más información, representando más a todos aquellos sectores que puedan tener sesgos. Por ejemplo, en el caso de los suburbios de Francia, una solución fue que mucha gente que vivía en los suburbios enviara fotografías de sus lugares donde vivían para poder representar de mejor forma los suburbios y no que se viera simplemente esta imagen fea del suburbio desordenado y destruido. También otra de las alternativas que tenemos es auditar la inteligencia artificial, hacer una revisión sobre todo de los procesos a nivel, por ejemplo, vimos el caso de las contrataciones, que tan sesgados están, y para ello hay diferentes compañías, como el caso de Teodora, el cual su fundadora y gerente general estuvo participando en un podcast junto a nosotros, junto a Sebastián y a Jonathan, cómo Teodora está ayudando a mitigar los sesgos a las diferentes compañías, ayudándole, auditando sus procesos y haciendo revisión y generándole reportes de evaluación sobre los sesgos. Es importante mencionar de que estos problemas que identificamos acá no son todos los problemas que tiene la inteligencia artificial, pero sí creo que es importante mencionar que lo clave, sobre todo para aquellos que estén trabajando, así como mencionamos en un inicio, no es la panacea, es importante poder identificar todos estos problemas, saber cómo trabajarlos y de todas formas también tener un uso responsable de la inteligencia artificial. Ya vimos todas las implicancias y efectos que podría tener colateralmente. Entonces es importante ahí hacer esa mención y de que puedan hacer este uso de inteligencia artificial de una forma más responsable y más equitativa en ese sentido. Así que muchas gracias, Ignacio, por tu invitación. No, nada, gracias por acompañarme en esto y gracias por la discusión, digamos, y la explicación y todo. Los invito a todos los que nos están escuchando, si nos están escuchando en Spotify, que nos den 5 estrellitas, comentarios. Si es que nos están viendo en YouTube, por favor, un like, subscribe, compartir a la familia, a los amigos para que aprendan estas cosas, porque mientras más uno esté consciente de estos problemas, es más fácil evitarlos o disminuirlos y podemos usar mejor la inteligencia artificial y evitar problemas para todos. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, que tengan un buen día y hasta la próxima. Chao, chao.